Bienvenidos a Venezuela Libre. Hablemos sobre los rituales de Chávez y Maduro inspirados en la santería cubana. A través del uso que Chávez y ahora Maduro le han dado a la santería cubana en Venezuela, se practican varias formas de espiritismo y santería en el mismo país. En varias ocasiones se ha denunciado el apego del régimen de Nicolás Maduro a la brujería y el espiritismo. El dictador venezolano incluso viajó a entrevistarse con el fallecido Sai Baba, el gurú indio que algunos veneraban como la reencarnación del dios Vishnu, y ha gastado cientos de miles de dólares para contratar santeros cubanos. De acuerdo a un nuevo reportaje publicado por Infobae, el círculo íntimo de Maduro está altamente involucrado con el espiritismo, pero no ha sido el único dictador venezolano que venera a la brujería. Hugo Chávez también era amante del espiritismo, los videntes y la santería. Así lo asegura el periodista y escritor venezolano David Placer, autor del libro El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela, recientemente además publicado en Amazon. Aunque muchos saben de la obsesión de Chávez por las brujerías y las supersticiones de la santería, el nuevo libro de Placer explica que Maduro tiene obsesiones similares. De hecho, acá en el video podemos ver al inicio de la nota una foto en donde se puede apreciar a Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores y a un grupo de personas vestidos con un interesante atuendo que nos puede dar alguna referencia hacia la santería. Y si bien es cierto que hay muchos rumores de que esta práctica se viene realizando en el país desde el gobierno de Chávez, lo podemos ver que se ha proliferado enormemente en muchas partes del país durante los últimos años. Porque pues sí, ya muchas personas hablan abiertamente de la santería, del espiritismo, practican además esto y no hay como ese cierto respeto por las personas que de repente no lo practican. Sin embargo, se respeta a las personas que lo puedan practicar, aunque no era una práctica, valga la redundancia, muy común en Venezuela. De acuerdo al texto de Placer, la adopción por el régimen chavista de la santería tiene que ver con la falta de estructura jerárquica. El santero es el dueño de sus propios rituales y no responde a nadie, así lo dice la nota. Maduro cuenta con sus propias obsesiones espiritistas, dentro de las cuales se incluyen un viaje a visitar a Sai Baba, el fallecido gurú indio. Además, se rodeó de ministros de la secta santera y de fanáticos del culto que tejieron una red de espionaje invisible e inviolable, construyendo terroríficas mazmorras decoradas con altares santeros. Wow, esto es muy delicado. Repetimos la nota, el fragmento de la nota. Maduro cuenta con sus propias obsesiones espiritistas, dentro de las cuales se incluyen un viaje a visitar a Sai Baba, el fallecido gurú indio. Además, se rodeó de ministros de la secta santera y de fanáticos de culto que tejieron una red de espionaje invisible e inviolable, construyendo además terroríficas mazmorras decoradas con altares santeros. Asimismo, el texto publicado por el medio de investigación, el medio de comunicación Infobae, asegura que Hugo Carvajal, diputado de la Asamblea Nacional y exdirector de inteligencia y contrainteligencia militar del régimen venezolano, contó a través de una carta publicada en Twitter que Maduro habría gastado hasta $500,000 en santería cubana. Dios santo, $500,000 en santería cubana. El periodista Placer cuenta en su libro que a través del uso que Chávez y ahora Maduro le han dado a la santería cubana, en Venezuela se practican varias formas de espiritismo y santería.
Y el movimiento de la santería hoy en día atraviesa diferentes grupos raciales y clases sociales, e incluye abogados y otros profesionales, así como a los desempleados, entre otros seguidores. Esto es, digamos que una denuncia bastante grave, porque bueno, si bien es cierto, hay miles de religiones, hay muchas religiones, está el budismo, está el santeísmo, el catolicismo, entre otros. Es necesario resaltar que esta es uno de los más dañinos, porque a diferencia de la religión católica, la religión católica no busca hacerle daño a absolutamente nadie. La santería sí, porque existe, entiendo que la magia negra, la magia blanca, y se puede buscar hacerle daño a un pueblo, incluso, o a unas personas, incluso someterlos a ser dependientes de quien practica la santería. Un altar con elementos espiritistas o de santería rutas, o cabeza de caimán, dentro del Salón de la Brujería que Chávez creó dentro del Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano. O sea, aquí podemos ver en una imagen un altar con elementos espiritistas o de santería rutas, cabeza de caimán dentro de un Salón de las Brujerías que Chávez creó dentro del Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano. Esta imagen es bastante impresionante. Saquen ustedes sus propias conclusiones, como decía un periodista venezolano, Miguel Ángel Rodríguez. Pero la santería también le ha sido muy útil al régimen cubano, según Placer, pues este utiliza las creencias del alto mando chavista para obtener información confidencial. Los cubanos introdujeron a los babalaos, o santeros, en organismos y empresas del régimen, creando una red de espías que obtienen información confidencial gracias a su labor como guías espirituales, sabiendo cuáles son las necesidades y problemas de los funcionarios chavistas y transmitiéndoselas a La Habana. Así lo explica Placer. Bueno, como se los mencionaba antes, ahora ese tabú que se tenía con las personas que practicaban la santería de alguna manera se rompió y se practica abiertamente en cualquier punto, en cualquier empresa también, en cualquier punto del país. Todos sabían que Chávez era santero, dice Placer, pero sus relatos explicando la lógica mística con que Chávez y ahora Maduro toman sus decisiones causó un fuerte rechazo dentro del gobierno. Diosdado Cabello me ha criticado mucho en su programa de televisión, así lo dijo el periodista Placer en Infobae, o a Infobae. Es entendible que el régimen chavista quiera negar u ocultar sus creencias supersticiosas, pero tampoco han hecho mucho esfuerzo para esconderlas, agregó. Por su parte, esto viene de antes. De acuerdo a Los Brujos de Chávez, el libro publicado en 2015 por la editorial Sarrapia. También de Placer, el periodista ya había detallado las más extrañas creencias del fallecido mandatario venezolano. El periodista dialogó con chavistas dedicados a la práctica de la santería, entrevistó a los ministros y amigos de Chávez e incluso logró entrar al Salón de las Brujerías en el Palacio de Miraflores. Chávez incluso, aunque no se sabe exactamente cuándo y dónde, si fue en Caracas o La Habana, se convirtió en santero después de pasar por varios rituales requeridos para ascender a dicha posición dentro del culto antes de llegar a Miraflores, así lo reza el texto. Placer logró entrevistar en su investigación a una de las figuras más importantes para el mismo Chávez, que fue su amiga. Muchos cercanos al mandatario aseguran que fue su amante, Elizabeth Sánchez. Ella contó que Chávez estaba obsesionado con las supersticiones y que por eso ella lo había conectado con Cristina Marsman, una santera que cambiaría la vida del mandatario para siempre. Cristina, además, una santera venezolana que se convirtió en una de las consejeras más respetadas por Chávez. Le dijo una frase que modificaría la manera en la cual el mandatario militar vivió el resto de su vida. Vas a morir antes de cumplir 60 años de una enfermedad terrible. Esto es una información bastante importante, ¿no? Y que bueno, pues es de común conocimiento para los venezolanos.
Y siempre van a seguir saliendo este tipo de materiales y de informaciones a la luz pública para que el resto de los venezolanos nos sigamos enterando. De hecho, hay un material que publicó la BBC de Londres con la investigación de un periodista que vino a Venezuela a hacer ese periodismo, digamos que de calle, de guerra, en el que se metió incluso a la barriada 23 de enero y contactó a muchas personas, tanto delincuentes, secuestradores, obviamente que también son delincuentes, gente que practica la brujería y todo. Y es un video que los invito a ubicar en YouTube. Documentales BBC Londres en Venezuela, y podrán encontrarlo y verán la asociación que puede tener ese video o ese material de investigación con la nota del día de hoy. Somos Venezuela Libre. Seguimos cubriendo todas las informaciones más importantes de Venezuela y sus alrededores. Sigan atentos a nuestros próximos materiales.